Microesferas de alginato para encapsulación de bacterias de la flora intestinal. La microbiota o flora microbiana es un conjunto de microorganismos que se localizan en distintos sitios del cuerpo. Esta microbiota tiene una relación simbiótica con el hospedero. Esto quiere decir que ambos organismos obtienen beneficios uno del otro. En el caso del tracto digestivo, hay una amplia cantidad de microorganismos que ayudan a la digestión del alimento, brindan protección contra colonización de otros microorganismos, entre otras importantes funciones que las hacen necesarias para nuestro correcto desarrollo. Aproximadamente el 80% de estos microorganismos residen en nuestro colon, por lo cual son de importancia metabólica y se componen de una amplia variedad de microorganismos. En la actualidad, para evitar problemas de salud derivados de un desequilibrio en esta flora, se consumen alimentos probióticos. Los probióticos son microorganismos que ayudan a preservar un entorno saludable en nuestra digestión y juegan un rol importante en nuestro sistema inmunológico. La mayoría de estos alimentos son a base de lactosa y existe una limitación en las especies de microorganismos que contienen. Por ende, existe un grupo de la población que se encuentra impedida al consumo de estos alimentos, los intolerantes a la lactosa, por lo cual no pueden ser beneficiados por este tipo de alimentos. Nuestra solución se basa en realizar una encapsulación de bacterias que hacen parte de esta microbiota, reduciendo así la población expuesta a problemas por desequilibrio de la flora bacteriana, y además se da la posibilidad de tener un mayor control en cuanto a este equilibrio bacteriano y la posibilidad de ampliar la variedad de productos probióticos, con lo cual se logrará llegar a un público mayor. ¿Qué solución hemos planteado? Nuestra solución consiste en desarrollar un hidrogel de alginato que encapsule bacterias propias del medio intestinal para hacer repoblación y control de la microbiota en pacientes que lo requieran. El hidrogel propuesto debe contener entre sus propiedades un tiempo de degradación suficientemente largo para que las bacterias se liberen en el intestino. A su vez, debe mantener aisladas las bacterias e impedir que mueran antes de tiempo. Adicionalmente, debe ser completamente comestible y debe poder encapsular diferentes tipos de microorganismos dependiendo de las necesidades de cada paciente. Pero, ¿por qué hemos decidido trabajar con alginato? El alginato es el polisacárido más abundante presente en algas marinas. Es el componente estructural de la pared celular de estos organismos y su función principal es otorgar rigidez, elasticidad, flexibilidad y la capacidad de enlazar agua. Adicionalmente, otras propiedades que tuvimos en cuenta al momento de elegir este material fueron las siguientes. El alginato tiene la habilidad de ser espesante al ser disuelto en agua, generando un aumento de la viscosidad en la solución donde se disuelve. Asociado a esto, tiene la capacidad de formar cápsulas, lo que significa que son ideales para responder a la necesidad de encapsulamiento de los microorganismos de nuestro interés. La segunda es su capacidad de retención de agua. Esta propiedad favorece la reproducción y supervivencia de las bacterias dentro de las cápsulas formadas. Por último, su habilidad de formar un gel a partir de una serie de reacciones químicas de intercambio iónico que dan lugar a la formación de enlaces entre las cadenas adyacentes del polímero de alginato. De igual manera, las cápsulas que se forman son comestibles. Según todas las características que hemos mencionado, la viabilidad de nuestra solución es consistente con la utilización del alginato. A partir de esta selección, nuestro proyecto se encamina a la realización de las microcápsulas y su correspondiente caracterización, la cual permite evaluar qué mejoras deberíamos implementar a las microesferas para que su efectividad sea completa. Ahora, nuestro objetivo es poder encapsular bacterias como Escherichia coli, Lactobacillus, Bacteroides, Clostridia, Eubacterias y Bifidobacterias, las cuales son características de la microbiota. Durante la investigación realizada para reconocer la importancia de nuestra propuesta, se encontró que un medicamento utilizado actualmente en el tratamiento de la repoblación de la flora intestinal es la enterogermina. Esta medicina consiste en una suspensión de esporas de Bacillus clausii, la cual es una bacteria que es habitante normal del intestino y no tiene propiedades patógenas.
Este microorganismo se caracteriza por su alta resistencia a los agentes químicos y físicos del tracto digestivo. El nuevo aporte de nuestro proyecto frente a esta solución ya existente es que nuestra propuesta permitiría repoblar más de una cepa de bacterias autóctonas del intestino. Por lo tanto, ofrecería más opciones que, quizá, puedan ser más eficientes. De igual forma, las microcápsulas representan un producto sencillo de realizar y por ende no generarían un mayor costo. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Hemos trabajado en los laboratorios del Departamento de Ingeniería Biomédica. Lo primero que hemos hecho fue probar el método de fabricación de las microesferas de alginato. Utilizamos 1.5 gramos para 100 mililitros de agua. Esta solución se entrecruzó con cloruro de calcio en solución al 2%. Obtuvimos esferas firmes. Decidimos probar las formas de goteo para ver cómo modificábamos el tamaño de estas. Hallamos que entre más rápido se gotea, más grandes son las esferas. Para su almacenamiento probamos 3 medios: agua, cloruro de calcio y algunas que dejamos expuestas al ambiente. Encontramos que el mejor medio para reservarlas es el cloruro de calcio a una temperatura aproximada de 4 grados centígrados. Posteriormente, al obtener las cepas de E. coli, realizamos el encapsulamiento. Para esto, mezclamos las bacterias aún en su medio con la solución de alginato y luego lo goteamos para entrecruzarlo en el cloruro de calcio. Estas cápsulas se dividieron en dos, unas almacenadas a menos 80 grados centígrados para asegurar que se cese toda la reproducción de las bacterias y otras almacenadas a 4 grados centígrados, solo para mantenerlas. Los procedimientos a seguir se basan en la caracterización de materiales y la simulación del tracto digestivo. Para esto nos vamos a enfocar en la caracterización de los microorganismos y la caracterización de las microesferas. Para la parte biológica, es decir, los microorganismos, vamos a evaluar crecimiento bacteriano. Esto teniendo en cuenta dos tipos de cultivos. Uno en condiciones óptimas, es decir, un pH 7. El segundo cultivo se realizará en condiciones extremas, con un pH menor a 3.8, lo cual simula el ambiente al que se va a enfrentar la bacteria. Por otro lado, se debe comprobar que la bacteria encontrada y lo que se está cultivando después de la encapsulación no sea una contaminación, sino que efectivamente sea la E. coli. Para esto se realizarán dos pruebas bioquímicas, el test de catalasa y la tinción de grano. Para la caracterización de las microesferas se realizarán 4 pruebas principales. En primer lugar, se realizará una calorimetría diferencial de barrido para mirar la estabilidad térmica de nuestro material. En segundo lugar, se realizará una espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier, esto para identificar la composición química del material. Continuando, se realizará una microscopía de barrido eléctrico, esto para describir la superficie de las microcápsulas. También se quiere evaluar la manera en que afectan los diferentes pH del tracto digestivo a nuestro biomaterial. Como el tiempo de la deglución es en promedio de 1 minuto, no se van a evaluar las condiciones de los ambientes en los que pasan las microesferas hasta su llegada al estómago. Se debe caracterizar las microesferas exponiéndolas a diferentes medios ácidos. Para esto evaluaremos dos escenarios, el estómago alto y el estómago bajo. En el estómago alto se encuentran rangos de pH de 4 a 6.5 y los elementos a digerir suelen permanecer por alrededor de 30 a 60 minutos. Para simular esto, se expondrán las microesferas por 1 hora en una solución de ácido acético que se encuentre dentro del rango anteriormente mencionado. El estómago bajo presenta un pH un poco más bajo, entre 1.5 y 4, y actúa por alrededor de 1 a 3 horas. Para efectos de la caracterización, una solución de ácido clorhídrico será el medio en el que las microesferas permanecerán por 3 horas. En primer lugar, se evaluarán las esferas exclusivamente en estos ambientes, para ver cómo afectan independientemente al material. Posteriormente, se realizará una cadena simulando como si las microesferas estuviesen pasando por el tracto digestivo. Por otro lado, se debe evaluar la manera en que degradan las enzimas a las microesferas. Es decir, en el tiempo de la deglución de 1 minuto actuará la amilasa salival, que debe estar en un pH de 6.5 a 7.5. Luego, la pepsina actuará en el estómago y por ende deberá estar en un pH de 1.5 a 4 y deberá actuar por alrededor de 3 horas. Por último, en el intestino
Actuarán las carboxipeptidasas A y B y la tripsina aminopeptidasa en un pH de 7.8 a 8.5 durante 2 horas.